Buenas noches, hoy voy a hablarles de unidades sanguíneas y su manejo. Entonces sabemos que las unidades sanguíneas, ¿cierto? Tienen ciertos puntos de control para su manejo, ¿ok? Y estos puntos de control han sido regulados a nivel internacional. Estos puntos de control van desde su obtención, donación, procesamiento de los hemocomponentes, conservación y ya como tal el proceso de transfusión de los diferentes hemocomponentes y hemoderivados. Todo ello, ¿cierto?, con el fin de procurar una seguridad y pureza del producto. En Colombia, actualmente nos regimos por el decreto 1571 de 1993, en el cual se reglamenta todo establecimiento y todo procesamiento y conservación y transporte de sangre y sus hemoderivados. Allí se encuentra consagrado que un banco de sangre es todo aquel establecimiento o dependencia con licencia sanitaria de funcionamiento para adelantar actividades relacionadas con la obtención, procesamiento y almacenamiento de sangre humana destinada a transfusión de sangre total o en componentes separados. El artículo 50, por ejemplo, nos presenta en este decreto cuáles son aquellos receptores que pueden o no decidir libremente si aceptan o no un proceso de transfusión. Un ejemplo de aquellos pacientes que, por ejemplo, no reciben por lo general un proceso, una transfusión sanguínea, son aquellos pacientes que por algún eh, eh, situación cultural pueden negarse a recibir una transfusión o un trasplante. Es el caso, por ejemplo, de las personas que son testigos de Jehová. Entonces, cuando hablamos de los procesos transfusionales, tenemos que hablar principalmente de las personas que están encargadas y que son responsables de estos procesos. Inicialmente tenemos que el personal de enfermería es responsable del transporte de los hemocomponentes, así como también son responsables junto con el personal médico, ¿cierto?, del proceso de transfusión. Ellos son los encargados de velar que este proceso se dé de forma correcta y de vigilar también la seguridad y estar pendiente de la seguridad tanto del paciente donante como el paciente receptor, ¿cierto? En este caso tenemos acá a nuestro paciente donante, ¿cierto? Y tenemos también a nuestro paciente receptor y el personal de enfermería está encargado de vigilar el proceso en los dos pacientes. Entonces, cuando se inicia un proceso de transfusión, se inicia con un interrogatorio. Este interrogatorio está compuesto por 4 partes. En la inicial tenemos una información básica, ¿cierto?, que va consignado además en las unidades de sangre, que es una información básica que debe ir allí: el nombre de la persona, la edad, el sexo, la ocupación, la identificación, la dirección, el teléfono. Toda esta información es muy importante también para informarle al paciente donante el resultado de los exámenes realizados a esta unidad de sangre. Tenemos por otro lado un interrogatorio que comprende una cantidad de numerales, ¿cierto?, en el cual se observa los hábitos de este paciente, los antecedentes, la epidemiología, la patología en general, para así poder identificar si este paciente es apto o no para realizar el proceso de donación. También tenemos por otro lado el examen físico, que es de gran importancia, así como las pruebas de laboratorio posteriores al proceso de donación. ¿Listo? A partir de este proceso, de estos interrogatorios, lo que se determina en el paciente es si es un paciente aceptado, diferido o descartado. ¿Listo? Entonces, en el interrogatorio inicialmente lo que vemos son preguntas que nos permiten como romper el hielo, poder acceder al paciente, empezar a hablar con él con serenidad, porque de todas maneras el paciente donante se encuentra ansioso debido al proceso de donación. Este interrogatorio que es general, ¿cierto?, va seguido
por un interrogatorio con una orientación específica, en el cual vamos a preguntar la edad. ¿Por qué la edad? Porque dependiendo de la edad, el paciente es apto o no para hacer el proceso. En lo mundial, a nivel global, la edad varía entre 17 y 66 años. En Colombia, la edad está entre 18 y 60 años. Se pregunta el paciente si presenta o no ayuno, aunque esto no es realmente necesario. Y pues también se puede investigar si el paciente ha hecho algún proceso de donación en los últimos meses, que en Colombia, por ejemplo, es mínimo 12 semanas, ¿cierto? De intervalo entre proceso de donación y donación. A nivel mundial varía entre 8 y 12 semanas, que más o menos tiene que ver con el recambio, ¿cierto?, de glóbulos rojos. Algunas enfermedades por las que se busca, se interroga, ¿cierto? Es la hepatitis, ¿ok? Que en aquellos pacientes que la hayan presentado, pues pueden ser descartados o algunos pueden ser diferidos en aquellos pacientes que han recibido trasplantes o transfusiones o han recibido tatuajes o acupuntura, que son factores de riesgo, ¿cierto? Para presentar una hepatitis de tipo viral. Tenemos otro tipo de enfermedades como la diabetes, esto es más por seguridad del donante, ¿ok? Y estos pacientes son descartados por lo general, enfermedades cardíacas nuevamente por la seguridad del donante, pacientes que también pueden ser descartados por su seguridad, claro está. Enfermedades respiratorias pueden ser diferidos o descartados dependiendo del cuadro que se presente en ese momento. Enfermedades hematológicas, ¿cierto? Son descartados por lo general, ya que pues en algunos casos como los trastornos hereditarios como por ejemplo las anemias falciformes, pues no sería un hemates que sean útiles para el proceso transfusional. En el caso de pacientes con asma y alergia, pues depende realmente del cuadro clínico del paciente en ese preciso momento. Enfermedades virales, tenemos que, por ejemplo, la gripa, son pacientes que son diferidos. Otro tipo de enfermedades virales, pues son diferidos a periodos más largos. Tenemos la brucelosis, vamos a ver que son pacientes diferidos a 2 años. Enfermedades renales también se pueden diferir o se pueden descartar dependiendo del cuadro clínico del paciente. Enfermedades reumáticas nuevamente pueden ser diferidos dependiendo del cuadro del paciente. Algunas otras enfermedades como la enfermedad de Chagas son descartados automáticamente. Tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad altamente endémica, por lo tanto aquellos pacientes que residan en regiones que se conocen alto endemismo de enfermedad de Chagas pues pueden ser descartados también. En Colombia el caso es por ejemplo Casanare o Boyacá o Santander, que son regiones endémicas para Chagas. Paludismo, dependiendo del cuadro del paciente, pueden ser descartados o diferidos, diferentes periodos. Tenemos enfermedades en la piel, más que todo está asociado a presencia de lesiones que puedan estar asociados a punciones venosas o en general algún tipo de lesión asociados a pues, lesiones intencionales por punciones asociadas a drogadicción, por ejemplo. Cáncer son pacientes descartados por la seguridad del paciente donante. Y enfermedades neuropsiquiátricas son pacientes descartados, aquellos pacientes que presenten epilepsia, convulsiones o enfermos mentales. Enfermedades gastrointestinales dependen más del cuadro del paciente en ese momento. También podemos ver asociados intervenciones quirúrgicas, depende del tipo de intervención quirúrgica y pues tiene diferentes plazos de diferidos. Embarazos son diferidos por 6 semanas, ¿cierto? Después del parto. Vacunados, depende del tipo de vacunación, se hacen los diferidos en los pacientes. Casi todos los medicamentos son aceptados, excepto algunos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, diferidos por 48 horas las personas que consumen aspirinas, pues sabemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario y pues en un paciente que necesitáramos plaquetas, ¿cierto? Para donación, pues no sería una unidad útil en este sentido. Alcoholismo son descartados.
¿cierto? En el caso de las drogas y diferidos hasta su curación en el caso del alcoholismo. Ocupaciones, esto es más que todo como aquellas personas que necesitan estar en alerta, pues son pacientes que son diferidos hasta un momento en que puedan estar en vacaciones, por así decirlo, y pues no estar presentes en su trabajo. Por ejemplo, un chofer de bus o un piloto pues no podría realizar este proceso y seguir a trabajar inmediatamente porque podría significar un riesgo. Y hábitos sexuales, esto ya no tiene pues ya la relevancia, es más como qué tantas parejas tiene una persona por año, ¿ok? Y pues el típico examen físico en el cual se busca el peso, la temperatura, la tensión arterial y el pulso. ¿Ok? Y pues se puede proceder después de este interrogatorio al proceso de recolección de la sangre por venopunción y pues a almacenar la sangre y pues luego proceder a la preparación de los diferentes componentes sanguíneos que como ya sabemos cómo funcionan. Tenemos que los diferentes componentes sanguíneos son los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos, el plasma, el crioprecipitado, con factores principalmente 8 y fibrinógeno. ¿Ok? Y pues va a ser realizado la obtención de estos hemocomponentes, ¿cierto? Por medio de centrifugaciones. Y esta pues es una máquina de aferesis que todos conocemos. Entonces, en el caso de los glóbulos rojos, sabemos que se obtienen entre 4.000 y 5.000 revoluciones por 5 minutos. Sabemos que el hematocrit es aproximadamente entre 80 y 70% y que pues estas unidades deben ser conservadas entre 1 y 6 grados centígrados. Listo, y estos pues son algunos, este es el anticoagulante a usar. Tenemos que también los glóbulos rojos se pueden presentar de diferentes formas, como glóbulos rojos pobres en leucocitos o glóbulos rojos lavados. Esto depende de las especificaciones del laboratorio. También tenemos plaquetas en las cuales es necesaria una punción limpia para evitar traumatismos y posteriores agregaciones plaquetarias. En cuanto a los leucocitos, pues son recomendados en septicemias asociados a neutropenias, ¿ok? Y pues se realizan leucoferesis. Es importante la compatibilidad ABO y el RH. Algo muy importante también que se recomienda, por ejemplo, algunos componentes celulares irradiados, que esto es para evitar enfermedades contra huésped. También tenemos el plasma, que se obtiene a partir de los concentrados eritrocitarios. Mm, pues más que todo va a ser utilizado en aquellos pacientes que presenten coagulopatías asociadas a deficiencias en algunos factores de coagulación. Se conserva entre menos 18 y menos 30 grados centígrados y a partir de él también podemos tener el crioprecipitado en el momento de descongelación, ¿cierto? Más o menos aproximadamente los 6 grados centígrados y pues el crioprecipitado no, pues no está almacenado por más de un año. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.